Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva masterclass de IAB Spain. Antes que nada, déjenme presentarme. Soy Vicente Femenía, responsable de formación y eventos en IAB Spain. Es un placer que nos acompañéis en esta nueva masterclass titulada Marketing de influencia y redes sociales. Y nos preguntamos, ¿será esto una burbuja o será el futuro? Como vemos, el sector del marketing de influencia, el sector de las redes sociales ha estado evolucionando, ha estado madurando y, por supuesto, se ha profesionalizado. Por lo tanto, a través de esta super masterclass que hemos montado, nos preguntamos algunas preguntas como que si estamos en el punto más alto de esta nueva industria, estamos ya en momentos en los que vamos a ver cómo se desinfla todo este mercado o creéis que seguirá creciendo. Para ello, vamos a contar con una mesa de grandes profesionales, liderados y encabezados por Blanca Formariz. Blanca es General Manager en TubiTube y además es directora académica de nuestro curso superior en Marketing de Influencia y Redes Sociales. Así que como ya te tenemos por aquí, Blanca, te vamos a dar paso, te vamos a dar el testigo y, por supuesto, antes de empezar, animamos a toda la audiencia que está conectada que interactúe tanto con Blanca como con el resto de ponentes y que nos deje todas sus preguntas a través de la pestañita que tenemos en el apartado de Zoom, en la parte inferior, de preguntas y respuestas. Al finalizar la sesión, las responderemos todas las que nos dé tiempo. Así que nada, no os robo más tiempo, os dejo con Blanca y con los profesionales que tenemos invitados y lo dicho, os animamos a que sea una sesión interactiva, que participéis y por supuesto que aprendáis mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicente, por darnos la oportunidad de hacer esta mesa que estoy segura que dará lugar a mucho debate. Bueno, pues como decía Vicente, vamos a empezar esta masterclass con esta temática y también para que sirva un poco de introducción a este curso superior de Marketing de Influencia y Redes Sociales que va a comenzar el 11 de mayo. Un curso donde lo que pretendemos es dar información sobre todos los puntos y todos los pasos que tiene que seguir una campaña de influencers desde el principio hasta el final. De hecho, para poner en práctica estos conocimientos, los alumnos tendrán que realizar un proyecto práctico a final de curso para ver todo lo que han aprendido y además tendremos sesiones dedicadas a cada una de las redes sociales principales en cada momento. Bueno, como no podía ser de otra forma, siendo un curso superior de IAB, los profesores son profesionales del sector en activo. Creo que contamos con un claustro de profesores maravilloso y para estar hoy con nosotros y ver el tema sobre el que queremos hablar y debatir, tenemos pues una pequeña representación de los profesores que van a estar ahí en el curso. En primer lugar, contamos con Blanca Ravena, que es directora de Servicios al Cliente y Paid Media de TubiTube, con Rafael Magaña, CEO y fundador de Amazing, y con Sergio Barreda, CEO y fundador de Keeper Experience y que además es el presidente de la Comisión de Influencers de IAB. Bienvenidos, chicos, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros para empezar esta mesa redonda, debate. Bueno, veremos hacia dónde nos lleva, ¿no? Yo creo que para poder siquiera empezar a plantear si estamos hablando de un punto álgido en este sector, una burbuja, tenemos que irnos un poquito más atrás para que la gente conozca de dónde viene todo esto y, sobre todo, sentar las bases de qué es lo que nos está aportando el marketing de influencers. O sea, ¿por qué es eficaz y está teniendo tanto éxito? ¿Quién quiere lanzarse con esta primera pregunta? Si quieres, arranco yo. Venga, Bueno, sí, yo por creo, alusiones, Sergio, porque tú eres el más experto en este tema. bueno, aquí estamos grandes expertos como en el curso. La verdad es que es un placer formar parte de este curso. Y a ver, básicamente yo creo que el marketing de influencia ya forma parte de todas las estrategias de marketing de los clientes, básicamente porque ya hay un nicho de audiencia que su prioridad para comunicarse y para informarse y para entretenerse son las redes sociales, ¿no? Y dentro de este sector de las redes sociales estamos el marketing de influencia y, por tanto, pues ya no solo para
penetrar en esta audiencia más joven, que bueno, cada vez es más mayor, sino también pues para poder hacer cosas dentro de estas propias redes a través de la voz de los propios creadores. Yo creo que a día de hoy hablar de burbuja es hablar de algo que no existe, ¿no? Para mí la palabra burbuja ni existe ni ha existido. Estamos frente a una pura y dura realidad, y quien no quiera verla es que realmente pues creo que no entiende lo que está pasando realmente en el marketing de contenidos y en el marketing en general. No sé qué opinas por ahí. Sí, yo lo que le iba a preguntar a Rafa es, Rafa, vosotros atendéis a problemas de las marcas que necesitan orientación, ¿no? en estos sentidos. Cuando van a veros, ¿qué tipo de problemas tienen y en qué casos les guiáis o les orientáis precisamente a hacer campañas de este estilo? Sí, es una buena pregunta porque la relaciono también un poco con la primera pregunta que hacías, ¿no? De volver atrás y entender lo que puede ser el marketing de influencia y redes sociales como lo entendemos ahora, que nace para mí más con la segunda parte del título, ¿no? Con las redes sociales aparece el marketing de influencia como lo conocemos hoy, aunque el marketing de influencia a través de personalidades, no en redes sociales, pero sí en otros canales, también se daba antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay unas nuevas plataformas, que son las redes sociales, que tienen sobre todo una experiencia que vive el usuario, o sea, el usuario que vive la experiencia de ver publicidad en la pantalla o ir a un evento y ver personalidades representando ese evento, ¿no? Que podía ser otra manera de marketing de influencia a través de personalidades. En el pasado, pues era mucho más pasivo, mucho más alejado, no era interactivo para nada, no tenía tantas variedades de formatos como tiene ahora. Entonces, a nosotros las marcas nos vienen en términos generales con el problema de conectar con la gente joven. Muchas veces saben que va por las redes sociales, pero nosotros añadimos el ingrediente de los influencers o los talentos o las celebrities como también puente para facilitarles entender este mundo de las redes sociales, ¿no? Que para mí es un poco la base, que hay marcas que sí que han sabido trabajar con mayor o menos ayuda o apoyo o colaboración de influencers, pero que hay muchas otras que, claro, en el estado en el que estamos ahora, tienen unos objetivos súper ambiciosos de yo quiero entrar en redes sociales y hacer X, ¿no? Y que pasen muchas cosas y muchos impactos y muchos followers. En ese nivel, sobre todo, nosotros calibramos un poco la ambición al inicio de los proyectos, porque hay ciertas ambiciones que a día de hoy, una marca que nunca toca las redes sociales, yo creo que es que sin influencers no puede conseguir. Es curioso porque los dos habéis utilizado el término de gente joven, pero bueno, yo creo que todos los que estamos aquí entendemos que eso cada vez va siendo la menor parte, ¿no? Porque ya muchas personas y de todas las edades están pendientes en redes. Blanca, tú gestionas canales de redes sociales para distintas marcas con públicos muy diferentes. ¿Tú esto lo notas, que no solamente se está yendo a gente joven, sino que ya estamos targetizando mucho más? Claro, yo lo que estaban comentando los compañeros, ¿no? Obviamente no es algo que es pasajero y que ha pasado ahora, pero que sí que está evolucionando mucho, ¿no? De ir a algo que antes era mucho más general y influencers, a lo mejor creadores que llegasen a un público más general, cada vez hay más nichos, ¿no? Cada vez son más importantes, cada vez van bajando un poquito más, ya no es ese awareness descomunal, sino que luego lo complementan, ¿no? Con esta segmentación a través de paid para poder llegar a más gente, pero sí que estamos notando esos, digamos, esos microinfluencers, esos nichos más específicos, que además ya el marketing influencia existe en muchísimos sectores, ¿no? O sea, que es que no es ya solo lifestyle, sino que de cualquier cosa puede haber un experto que hable del tema y que genere esa comunidad. Y luego, como bien dices, ya hay muchas veces que sí que se busca, obviamente, a mí me pasa mucho o gente muy joven para campañas de juguetes, entonces necesitas de 8 años llegar a ese tipo de público, más 16, pero también tengo marcas que quieren llegar a mujeres de más de 45, a hombres de más de 40 también, o sea, con unos hábitos muy concretos. Entonces, cada vez, ¿no?, están entrando estas audiencias más mayores en todas las plataformas. Ya también el propio TikTok, ¿no?, nos lo recuerda siempre, en plan de no solo son bailes, no solo hay chicos de 16 y 17 años, sino que cada vez más, yo una de ellas, culpable, de estar ahí adicta a ese contenido, ¿no? Entonces, efectivamente, ya está penetrando de una forma súper clara en todos los ámbitos, para todos tipos de empresas, sectores y sobre todo para todas las edades. ¿Creéis que
ahora que estamos en este punto de que hay todo tipo de marcas, todo tipo de sectores, como decís, ¿estamos en un punto de saturación publicitaria en las redes? Yo creo que hay sectores un poquito más saturados y sectores menos saturados. De todas formas, al final yo creo que aquí la clave, básicamente, de que independientemente de que un sector esté saturado o no, que yo no considero que el influencer marketing esté saturado para nada, porque aún queda mucha gente por hacer influencer marketing y muchos clientes que aún ni siquiera se han atrevido, ¿no? Pero para mí sí que es verdad que hay influencers y creadores que han saturado sus audiencias, ¿no? Entonces, para mí la clave de esto no es tanto en que un sector esté saturado o no, sino que tú como agencia tengas la capacidad de hacer una estrategia que por una parte sea lo suficientemente creativa como para que llegue a la audiencia, para que llegue a los clientes y al final consiga el objetivo del cliente, y por otro lado que consigas hacer un hunting que se adecue a ese objetivo, ¿no? Es decir, si tú lo que quieres es vender una marca de maquillaje o un rímel de pestañas y estás cogiendo al influencer que acaba de trabajar con la competencia, pues evidentemente el objetivo de esa campaña no se va a cumplir porque acaba de hacer una campaña con la competencia, ¿no? Entonces, para mí la gracia de esto no es que esté saturado, sino que tú busques una buena selección de influencers y una buena estrategia creativa que te permita conseguir el objetivo del cliente. Yo sí que creo que hay una clara saturación. ¿Sabes? Si hablamos de publicidad, o sea, en general, está saturado, pero no solo España, o sea, cualquier otro mercado está saturado de publicidad. O sea, es súper fácil hacer publicidad online, o sea, es una herramienta súper popular para llegar a nuestros usuarios, a cualquier persona, ya no solo agencias de medios, sino al final cuando tú como usuario normal te metes en TikTok, en Instagram, en Facebook, y tú puedes hacer un boost de tu contenido. Entonces sí que a nivel de publicidad creo que hay mucha saturación. También creo que los motores de búsqueda y las plataformas han aumentado el número de anuncios que sirven, algunas sobre todo para poder, ¿no?, hacer frente a esos pagos con los creadores, el poder darles una motivación a la hora de mantenerse en la plataforma. Y creo que se nota también muchas veces por el bloqueo de, ¿no?, todas las apps para bloquear la publicidad. Pero como bien dice Sergio, yo creo que hay diferentes estrategias que, si ya hablamos de cómo hacer publicidad y de cómo incluir esos influencers, esos creadores dentro de las campañas, es segmentación de audiencia, saber muy bien a quién te quieres dirigir y hacerla más eficaz. Generar contenido relevante, es decir, cuando alguien ve un contenido relevante, un contenido de calidad, lo va a ver, independientemente seguramente que sea publicidad. O sea, tienes muchas más papeletas al favor, ¿no?, de que alguien quiera consumir ese contenido. Usar formatos publicitarios innovadores también es o sea, al final, ¿no? O sea, es como lo típico, pero es importante. Y luego, lo que yo creo que también recalcaba muy bien Sergio, esa transparencia y esa ética, ¿no? Al final, el no ser un cajón desastre en el que todo vale y que hago hoy, pero también no solo la competencia, sino que hago rímel y mañana hago ecología y luego pasado mañana hago ropa y luego pasado mañana hago coches y luego pasado mañana hago quesos, ¿sabes? Es como todo. Y Claro. os voy a dar la vuelta a la pregunta porque estamos hablando de ¿hay saturación de marcas o no, no? Pero ¿y hay saturación de influencers, de talentos? Es decir, según un estudio que hizo TubiTube, hay hay alrededor de 9.000 influencers profesionales en España. O sea, que estimemos que viven de esto. Pero ¿sigue habiendo oportunidades para nuevas caras? ¿Hay demasiada gente haciendo esto? Porque es muy difícil llegar a un punto en el que puedas vivir de esto de verdad. El factor suerte es muy importante, pero hay detrás muchísimo trabajo. ¿Cómo veis este punto? ¿Sigue habiendo hueco? Yo creo que sí, pero porque para mí la evolución está también en la relación. Con nosotros la verdad que lo trabajamos mucho, por eso estoy sesgado obviamente a pensar desde ahí, pero en la relación que hay marca consumidor o marca usuario. Porque para mí es distinta la pregunta de si hay saturación de marcas que si hay de saturación de publicidad. Y también es distinto si pensamos en la publicidad desde la manera de hacerlo a lo mejor que hay más tradicional, enfocada sobre todo a un mensaje de venta de producto, que si hablamos de mensajes de promoción de los valores que pueda tener una marca, que pueden tener un rol o la promoción de una acción de branding súper chula, entretenida, que ha hecho Red Bull regalando Red Bulls por la calle o haciendo una activación en una universidad, ¿no? O sea, ahí a mí me pide el cuerpo repensar un poco en que la publicidad a través de los influencers coge formatos innovadores o demanda una estrategia creativa
de una mayor, que tampoco lo veo calidad, porque no creo que antes hubiera menos calidad, pero es de una mentalidad y de un enfoque distinto, ¿no? a lo que había anteriormente, donde ahora, pues eso, involucrando más al usuario, generando contenido relevante también contextualmente, ¿no? Teniendo en cuenta lo que está pasando en la cultura en el momento. Entonces, yo creo que no va a haber saturación ni hay saturación de publicidad, ni va a haber saturación de influencers, simplemente va a haber saturación de canales, más bien, como pueden ser las redes sociales, porque empiezan a haber nuevos canales que se adaptan mejor a la experiencia que pide el usuario a la hora de consumir, tipos de contenido que quiere consumir, ¿no? Porque luego dentro de una marca, una marca y un influencer, que también para mí hay otra clave ahí, ¿no? Que lo decía Blanca, que sea experto en algo, ¿no? Que no sea un contenido vacío tampoco, o sea, creo que sí que va a ir cada vez más el mundo de los influencers a tener muy claro lo que haces, que si eres lifestyle, si quieres hacer un contenido más como de tu vida, más de tu día a día, no pasa nada, pero que va a ser más difícil entrar en otros temas de expertise o empezar a promocionar, yo qué sé, de repente un día, pues cursos de coaching, por ejemplo, porque como das consejo, la gente te hace preguntas en cajas, pues un día decides que eres coaching, ¿no? Y tú das consejo. Entonces yo creo que eso es lo que se va a segmentar cada vez más y creo que es lo que a lo mejor se van a saturar, ¿no? Los canales y las temáticas vacías, por así decirlo. Yo creo que en este sentido es muy importante el papel que tiene la representación del talento en sí, precisamente para orientarle en lo que estáis diciendo, ¿no? O sea, no hagas cosas que sean competencias, las cosas con sentido, elige marcas que te gusten, que sean orgánicas. Tú, Sergio, tienes representados que han empezado contigo desde pequeñitos, iba a decir, pero no en edad, sino, ya me entiendes, ¿no? Desde pequeñitos en redes sociales y se han convertido en verdaderas estrellas y yo creo que les podemos adjudicar ya el adjetivo de celebrity, ¿no? Porque ya son personas o personajes que se reconocen más allá de las redes sociales. Claro, vuestro acompañamiento en este camino, ¿cómo suele ser? Y me interesa también mucho conocer tu punto de vista sobre pues, cuántos huecos o cuántas oportunidades puede haber para nuevos talentos en este sentido, ¿no? O los que ya están se terminan de agotar o continúan. ¿Cuál es la fórmula que veis vosotros? A ver, es verdad que yo creo que sí que es cierto que siguen apareciendo nuevos talentos y como que cada año vemos como una hornada nueva de nuevos influx, pero es verdad que para mí en general no todo es la data y el número, porque es verdad que ahora con TikTok que se están disparando las métricas, los números, se crean influencers que salen de la nada y en 2 semanas tienen 1 millón de followers. Esto realmente de cara al sector es algo que no existe, porque aunque haya muchos influencers con muchos números, después es verdad que en el mundo del marketing no solo valoramos los números, ¿no? También valoras que pues, una persona vaya a eventos pues, que cuide el PR, que asista a eventos aquí en Madrid o en Barcelona, donde haya, ¿no? Entonces yo sigo viendo que gente que lleva años y años en esto y que a lo mejor no tiene las mejores métricas, sigue trabajando mucho. ¿Por qué? Porque creo que está en este círculo del marketing de Madrid que existe y que también los eleva, yo creo que a otra categoría, ¿no? Porque les eleva esa categoría un poquito más de celebrities que al final acaban estando en todas las fiestas y con un círculo de su alrededor, incluso también fomentando mucho esta marca colectiva, ¿no? O sea, tú sabes quién es amigo de quién, sabes que cuando vas a un evento todo el mundo se saluda, entonces creo que también algo esto importante de cara a construir tu carrera como influencer, y yo lo he visto muchas veces que de repente voy a dar una charla a una provincia pues, más pequeña y tal, de repente me encuentro gente que tiene unos numerazos increíbles y que no está dentro de las campañas de marketing, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de que hay muchos creadores y también hay que hacer cosas para destacar por encima de los demás, ¿no? Y después lo que comentabas respecto a la parte de representación, nosotros que es verdad que no empezamos en nuestra empresa siendo una agencia de representación, pero al final hemos acabado siendo casi al 50% en servicios y representación, creo que al final como representante yo no hago nada más que tener coherencia, ¿no? Pues decirle lo que le dirías a un amigo, pues decírselo a los talentos y hablarles claro, ¿no? Acompañarles en este camino, acompañarles
acompañarles en lo bueno y en lo malo. Y creo que al final cuando el talento se deja escuchar, cuando el talento escucha, cuando el talento ve esa sinergia con su equipo de trabajo, creo que es cuando realmente surge la magia, ¿no? Porque al final realmente trabajamos en equipo y trabajamos todos bajo el mismo objetivo, y es lo que siempre yo les explico, en plan, yo no voy a intentar hacer nada que te perjudique porque aquí somos un equipo y vamos de la mano, ¿no? Entonces, para mí, que es verdad que en los últimos años han surgido muchas agencias de representación, incluso ha habido hasta los primeros polémicas con las agencias de representación. Yo solo le pido al sector coherencia, ¿no? Y creo que cuando tú tienes coherencia y la tienes también con tus talentos, pues al menos nosotros tenemos prácticamente rotación cero de talentos y no creo que solo se deba a que seamos buenos trabajando, ¿no? Sino que creo que somos personas coherentes, simplemente. Yo me quedo con esa palabra, perdona Blanca, ahora te dejo, con coherencia, como dice Sergio, porque efectivamente yo creo que ha costado muchísimo que el sector esté respetado como está ahora, ¿no? Y es verdad que en ese sentido, pues si todos somos coherentes y hacemos del sector una profesión seria, pues continuaremos con ese punto de respeto que nos hemos ganado, ¿no? Perdona Blanca, que te he cortado y querías decir algo. Es que quería unir un poco lo que estaba diciendo Rafa y lo de Sergio con justamente esa coherencia, porque estamos hablando desde la parte de representación del talento, en el que hay que pedirle esa coherencia, ¿no? O sea, nosotros llevar esa coherencia con el creador y decir, oye, lo que tenga sentido para tu marca personal, para lo que estás construyendo, porque estás construyendo un proyecto, pero también con las marcas, porque hay muchas veces que las marcas, que no sé si a vosotros compañeros os pasa lo mismo también cuando estáis hablando con una marca que quiere un creador, entonces tú dices, oye, este es el que tiene el buen fit, ¿no? Y que creemos que puede encajar, pero de repente es que no, como quiero ser viral, porque acabo de empezar y todo tiene que ser viral y este es el que lo está petando ahora, quiero que sea este, y a lo mejor no tiene nada que ver con los valores de su marca, o incluso alguien que puede ser muy bueno para su campaña, muchas veces es como la marca mete demasiado, ¿no? O sea, lo lleva muy como a su corporativismo y también hay que hacer esa labor con la marca, decir, oye, estos son los creadores que te recomiendo, pues a lo mejor tienes que seguirles durante una semana, mira el contenido que hacen, asegúrate que cómo se expresan te cuadra, porque si hay un creador, o sea, si me cogiesen a mí como creadora que de vez en cuando me pongo la mitad del contenido en inglés, pues no tendría sentido que me viniesen y me dijesen que no puedo decir ni una sola palabra en inglés o que no puedo decir tal o que tengo que hacer ahora, ¿sabes? Algo que no es natural en mi contenido, porque entonces desvirtuamos, ¿no? esa transparencia o esa conexión que también tiene el creador con su red, ¿no? Entonces muchas veces también hace falta esa coherencia con las marcas que quieran un creador para piensan, ¿no? Que deliver su mensaje, pero de una forma que no es natural para el creador. Y luego también muchas veces tener en cuenta, ¿no? Las marcas tienen que saber que muchas veces estos creadores publican ese contenido en su canal, en su red, ¿no? Entonces, que también se dejen guiar un poco por el creador de hoy. El mejor día sería el sábado, imagínate, ¿no? Pero es que yo quiero que sea el martes a las 8 de la mañana o a las 9 de la noche. Es que no mi audiencia no está acostumbrada, no es un buen día, la campaña no va a funcionar igual de bien. Y luego, ¿no? Las marcas a veces son muy testarudas en ese aspecto y creo que también es necesario que vayan aprendiendo de si quieren tirar de este creador, si quieren trabajar con él, ¿no? Que entrar, digamos, en su casa, en su comunidad, ¿no? Con su gente, que le hagan caso, que no entren ahí forzando y diciendo así es como hay que comportarse y así es cuando hay que hablar. Y entonces creo que es muy importante también que aunamos esa parte. A mí me gusta, Blanca, que saques este tema porque o sea, yo creo que confianza es la base de que estas campañas hagan bien, ¿no? Y es cuando las marcas depositan esa confianza, cuando vemos que las campañas salen adelante. A mí me gustaría saber, vosotros, sobre todo Sergio y Blanca, que lleváis muchos años en el sector, o sea, simplemente porque Rafa es mucho más joven, entonces no tiene tantos años de experiencia, ¿cómo habéis vivido esa evolución en la forma de ser, en los procesos, en ese llegar a alguien? Porque hay una parte objetiva muy clara que se ve en los números, es decir, los datos de inversión avalan que la inversión cada vez es mayor en marketing de influencers y si hablamos de hace 8 años se disparan, ¿no? ¿Cómo vivíais aquello entonces y cómo se vive ahora? O sea, a la hora de hacer una campaña, a la hora de ir a presentar un talento. Antes se hablaba un poco en chino, ¿no? Y parece que ahora ha madurado un poco más, ¿no? También la counterpart con la que hablas de marketing ya ha trabajado antes, o si no, pues en algún momento ha visto, ha hablado, sabe, ya te va preguntando cosas mucho más específicas. Yo no sé, Sergio, si tú también has notado, o sea, hay una evolución clara también
de awareness a performance, ¿no? Ya se están hablando, ya está cambiando otra vez el sector y evolucionando un poquito más, ya está demandando también esa parte de la marca unos números diferentes, ¿no? Que no sea solo el big picture, sino que ya está bajando a otros temas, ¿no? A otros números, a otros aspectos muy interesantes que puede ser interesante también para el creador o no, dependiendo, ¿vale? Pero sí que estoy notando, ¿no? ese cambio de dirección. No sé, Sergio, si tú también. Sí, yo creo que es verdad que el sector tiende mucho hacia pedirnos performance, que creo que está estupendamente bien y que creo que somos capaces de hacerlo, por supuesto, pero creo que no debemos olvidarnos que los creadores en sí pueden ser una gran forma de crear awareness, ¿no? Pero para crear awareness y para crear branded content hace falta dinero, ¿no? Y es lo que yo personalmente estoy percibiendo ahora, ¿no? Grandes proyectos con un centro con los influencers como protagonistas, ¿no? Hemos pasado de simplemente usar a los influencers como tengo una campaña, me quedan 10.000 euros y voy a difundirlo a través de este canal, ¿no? Yo creo que los grandes clientes ya que están 100% centrados en esto, oye, tengo este presupuesto grande, ¿qué puedo hacer con el influencer marketing para conseguir mi objetivo, ¿no? Y estamos empezando a ver pues, las grandes producciones, sacar a los influencers de sus casas para llevarlos a grandes eventos, siendo protagonistas de grandes eventos, anuncios de tele. Bueno, creo que independientemente de que obviamente que el performance somos capaces de hacerlo y creo que lo estamos demostrando, creo que en los grandes proyectos con influencers estamos demostrando que desde luego también podemos hacerlo y que son proyectos muy interesantes para las marcas. ¿Cómo respira el mercado con esta evolución hacia performance? Porque es verdad que durante años hemos peleado que influencer marketing era awareness y se pedía una performance cuando aún no era posible, y ahora que la tecnología ya da pie a ello, ¿percibís un cambio en el modo de negociar con las marcas? Es decir, antes se hacía todo prácticamente con fee fijos y ahora empiezan a aparecer otros modelos que lo que hacen precisamente es empujar más la involucración de cada influencer, ¿no? Cuanto más hagas y más vendas, más cobrarás. ¿Cómo se están respirando las marcas y cómo respiran los talentos de vuelta a estas fórmulas nuevas? A ver, yo creo que evidentemente los pagos mixtos tienen que existir y que creo que son muy interesantes, sobre todo porque muchas veces yo creo que los creadores no son conscientes de lo que son capaces de vender y creo que muchas veces al talento le sale mucho más rentable hacer un pago mixto de te paga un fijo más un variable por las ventas que cobrar un propio fee fijo, porque muchas veces no se dan cuenta de lo que venden, ¿no? Pero es verdad que yo creo que el pago fijo tiene que existir siempre, porque hay una creación de contenido, hay una estrategia detrás, hay un tiempo de implicación para el talento para crear esos contenidos y por tanto esa parte fija, desde luego, como creadores de contenido, ya no como influencers, como creadores de contenido se tiene que pagar. Yo creo que siempre y cuando el producto sea adecuado para el influencer, yo creo que están muy abiertos a poder trabajar con fórmulas de afiliación, pero siempre y cuando se pague ese trabajo de creador de contenido, de que me tengo que sentar en mi casa, tengo que pensar qué voy a hacer, tengo que grabar, tengo que editar y eso evidentemente pues tiene que tener ese recurso pagado, evidentemente. Blanca, tú sabes que yo soy una fanática de un formato específico. O sea, Háblanos del live shopping. Obsesa del live shopping, ¿vale? O sea, ya llega a ser enfermizo. Y justamente lo que dice Sergio es que ahí ya va a ser una fórmula en la que va a haber un fee fijo, obviamente, ¿sabes? Un mínimo para que esa persona haga, ¿no? Que llegue, venga y tal, pero a partir de ese poder de convocatoria y de cómo lo haga, empezar a vender a través pues eso, de afiliación, a través de un porcentaje ya acordado con las marcas, y son fórmulas que obviamente en China ya sabemos que funcionan, es una locura porque hacen lives de 19 horas, eso solo pueden ser ellos. Pero me refiero que con la gracia que tenemos aquí en España y la creatividad que tenemos a la hora de hacer una teletienda reimaginada mucho más divertida, mucho más eficaz, creo que justamente es donde se va a poder empezar a aplicar estas fórmulas y va a ser mucho más evidente para los creadores, ¿no? Es decir, oye, este es el valor que tengo, esto es lo que aporto y verdaderamente sí que genero awareness, pero también genero este performance. ¿Y no pensáis que quizás lo que buscan aquí también las marcas es una medición de éxito como más tangible? Porque ¿cómo medís vosotros el éxito de una campaña cuando es awareness en contraposición a cuando es una conversión? Que ahí evidentemente tenemos el dato de la conversión. ¿Qué herramientas utilizáis? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, cuando es awareness, nosotros personalmente, pues se percibe en una publicación, ¿no? Justo acabamos de hacer una campaña para Finetwork, que obviamente el objetivo final es pues anunciar su nueva tarifa, ¿no? Pero pretendíamos conseguir puro y duro awareness con el vídeo, creando un viral, ¿no? Pues para mí el dato, obviamente, es el millón de conversión, o sea, el millón de impresiones orgánicas que llevamos en 3 días con la campaña, el nivel de comentarios que tiene la campaña, el nivel de compartidos que tiene la campaña. Aquí, evidentemente, nos estamos dando cuenta que algo que hemos hecho y que a día de hoy sin inversión paid está funcionando en orgánico, es que evidentemente la awareness está consiguiendo. Después cada campaña es un mundo, ¿no? Pero evidentemente siempre intentamos pues buscar esa medición, y yo creo que ahí la medición clara de la awareness está al orgánico, no tanto el paid. Y yo creo que queda bastante por evolucionar en este modelo de incentivos entre marcas e influencers que colaboran conjuntamente, porque, o sea, bueno, nosotros el awareness, pues dependiendo un poco del canal en el que lo lancemos los contenidos, y también un poco el objetivo, ¿no? Si era un awareness más orientado a una campaña más interactiva, pues metes a lo mejor algunas métricas de interacción también, o sea, también un poco dentro del sentido de la campaña que quieres hacer. Pero para mí también lo interesante es las posibilidades que se abren, y que ya ha pasado en España también, en Estados Unidos yo creo que mucho más, cuando entiendes que en las redes sociales el awareness y la conversión es un clic, o 3, ¿no? Dependiendo del canal, ¿no? Que vuelvo a decir que es algo que hace unos años era impensable, ¿no? Bueno, sí, a través de un escaparate, ¿no? Yo de repente conozco una marca y andando por la calle y me meto y la acabo consumiendo, ¿no? Yo creo que ahora con este mundo digital y los canales digitales, la cosa va mucho más allá. Iniciativas como veía el otro día el webinar que hacía el IAB de Gaming Family, de la iniciativa que ha desarrollado Dani García con streamers sacando líneas de producto. Y yo justo les pregunté por esto, cuál era el modelo de trabajo, de ingresos con los streamers, y respondían, Fabricio, creo que era de Webedia, que había un porcentaje también, como una comisión por ventas, porque también el influencer se le involucraba desde el inicio, o sea, la línea de producto, de comida en este caso, está toda brandeada con el nombre de la marca, o sea, hay una awareness que se le da al propio influencer, la marca facilita que eso suceda, pero yo creo que aquí queda todavía por innovar. Creo que cuanto más colaboración desde el inicio, desde la base haya, será, yo creo que por ahí hay un camino. Desde luego, cuando el influencer es partícipe desde el principio, yo creo que se nota, porque además también se hace latente si es un brand lover, ¿no? Si está realmente comprometido con la marca o no. Ha salido un punto interesante, que creo que sí que puede ser de debate, que decías, Sergio, que siempre que sean inorgánico, ¿no? Esos son como los resultados más fiables que tenéis en ese momento. ¿Estamos en contra del paid? ¿Vemos el paid como algo que favorece las campañas? ¿Es engañoso? O sea, porque aquí hay muchos puntos de vista para verlo. Yo creo, o sea, lo importante es cómo se hace el paid, ¿vale? Es decir, obviamente si tú pones como siempre digo yo, en plan a cholón y cojo y lo que quiero son impresiones y me da igual a quién, todo, ¿no? Age group, todos, edad, todos, a sexo, todos los intereses, y me da igual, porque me he comprometido a unos KPIs que es imposible que llegue, ¿no? Entonces dices, y lo meto y lo haces así de forma engañosa, pues ahí engañas. Si es una manera que dentro del porcentaje de personas que tu creador va a llegar, que es el que sabes, que es el que quiere la marca, tú puedes amplificar y puedes segmentar esa audiencia, incluso buscar una audiencia lookalike que no siga a ese creador, imagínate, incluso favoreciendo, ¿no? Que le descubran a él como creador, que descubran esa marca, que excluyas gente que incluso conozca esa marca ya, para que llegue a una audiencia que no conocía a ese creador y pueda descubrir. O sea, dependiendo de cómo vas a querer orientar esa campaña, yo creo que añade, ¿no? Y si vas monitorizando y vas viendo, si encima estamos hablando, pues que oye, que quieres asegurar, estás generando esa awareness, que sabes que el creador lo va a poder
aportar de forma orgánica, pero oye, necesitas un empujón porque es importante que lleguen a una landing, para que aprendan algo de un proyecto nuevo o que se puedan concienciar sobre algo, pues es importante a lo mejor hacer esa campaña para que lleguen a ese landing, ¿no? O sea, llevar a ese tráfico gente que pueda ver la campaña o simplemente gente nueva. Entonces yo creo que como todo en la vida hay que ver cómo se hace. O sea, si no es para enmascarar o encubrir números y decir, mira qué bien me ha ido la campaña porque tenemos 1 millón de impresiones y luego resulta, ¿no?, que en realidad son 150.000 en orgánico y todo el resto está pagado, a más 18 años y nos da igual. Entonces yo sí, también me has presentado como director de servicios a marcas y paid media, sería un poco raro que dijera, paid, no, ¿vale? También No, es verdad. pero tiene sentido lo que dices, que al final la base no está en si es paid o no, o sea, que no sea una campaña paid, no, es una campaña que tiene un mensaje de valor y que el paid, que yo también lo veo así, es como un poco como un turbo, o como cuando pagas en un videojuego para avanzar más rápido, ¿no? Pues es ese desbloqueo que haces con dinero para avanzar un poquito más rápido. Eso no se hace. Y os digo una cosa, en la época de campañas en TikTok que estamos, es que o pondremos paid en las campañas de TikTok o no nos comemos, vamos, nada, porque También, que hay veces es la única opción, claro. Pero tú fíjate la segmentación que puedes tener incluso en TikTok, o sea, que a veces que sí que tienes todos los intereses o cómo han interactuado o que han visto un vídeo hasta el final o que han seguido un hashtag o un creador específico o que usen, ¿sabes?, Android y Yoigo. ¿Sabes? O sea, que al final y lo fácil que es hacer paid en TikTok con los creadores, que es que nos ha facilitado muchísimo la vida a la hora de no pedir permisos. O sea, simplemente te mandan el código y ya puedes hacer paid. Te seguiré diciendo que la plataforma más fácil para hacer paid para creadores sigue siendo YouTube, porque solo necesitas el link del vídeo. O sea, yo cuando hago campañas en YouTube de creadores solo necesito el link de su vídeo, no necesito nada más. Pero es verdad que comparado con nuestro querido Meta y todas sus complicaciones, TikTok te dan el código, te habilitan el día, ¿no?, los días que quieres, 7 días, 14, un mes, por toda la vida, te pasan el código y no hay problema. Y luego hay otra forma de hacer paid, que obviamente me gusta mucho también, que es dentro de YouTube, que es dentro de los canales específicos, ¿no? O sea, que si gestionas una red de creadores de YouTube, el poder hacer dentro de una serie de canales una publicidad específica o dentro de incluso un único canal, una única serie de vídeos o una playlist, es decir, que eres Oreo y sabes que tienes un creador que te ha hecho 1000 recetas con tus galletas Oreo y dices, oye, pues te haces un vídeo mención, haces una receta, haces un branded estupendo, súper innovador, que dejas que el creador haga lo que sabe hacer, pero yo lo que voy a hacer es que durante una semana, durante 15 días, durante un mes, voy a asegurarme que cada vez que alguien vaya a tu canal y vaya a ver uno de esos vídeos, antes de ese vídeo haya una publi de Oreo, que puede ser una que la general que hacen siempre las marcas, que es la de tele para YouTube. O si son listos, pues incluso hacer una pieza específica con ese creador, ¿no?, para crear ese doble impacto y decir, si yo ya venía a consumir tu contenido, estás en una publi de Oreo y luego me veo un vídeo que has hecho una receta de Oreo, pues seguramente la próxima receta que haga sea con galletas Príncipe. No, hombre, será con Oreo. Estabais comentando cómo TikTok ha facilitado mucho las cosas en algunos ámbitos, como también hay talentos que pueden tener millones de seguidores muy rápido. ¿Es TikTok ahora mismo la plataforma en la que más se centran las marcas para hacer campañas? Yo creo que no. Yo creo que sigue habiendo una prioridad por parte de Instagram, pero es verdad que creo que todas las marcas están tendiendo a ya introducir TikTok dentro de las campañas, aunque sea de forma un poco más minoritaria, ¿no? Y después pues vemos clientes como los grandes líderes de belleza, donde ya TikTok sí es una prioridad, y es más, estamos viendo como pues el TikTok me hizo comprar esto, que es como un challenge, el hashtag que se viraliza en la plataforma, es la realidad. O sea, nosotros las ventas que generamos para algunos de nuestros clientes a través de TikTok no hemos sido capaces de hacerlo a través de otra plataforma. Puede ser por la segmentación que nos permite, puede ser porque está el público objetivo, pero desde luego para mí sí tiene sentido para muchas marcas, aunque muchas de ellas aún no se atrevan. ¿Y qué pasará si lo prohíben en Estados Unidos y esa corriente se expande? O sea, que esto ya tuve una conversación. A ver, yo creo que TikTok ha sido una cantera de creadores magníficos, o sea, ¿no? Ha surgido gente nueva totalmente. Tengo que decir, o sea, que si se va a TikTok, habrá otra.
¿vale? O sea, sigue habiendo Instagram, sigue habiendo Facebook, sigue habiendo YouTube, Snapchat está, que parece que todo el mundo pensaba que estaba muerta y está dando guerra, están surgiendo un montón. En Estados Unidos hay Sunroom, no sé cuántos, o sea, hay 1000 tipos de plataformas que habrá que saber cómo trabajarlas y sobre todo, como dice Sergio, le está pasando a él a la hora de que se atrevan a meter TikTok, muchas veces, muchas campañas que yo meto en TikTok ya en paid, es proactivamente, ¿no? Es decir, yo que le digo a la marca en plan, oye, déjame de tu budget que tenías para Instagram, de este creador, es que no tengo cuenta en Instagram, da igual, es que no hace falta que tengas cuenta en TikTok ni nada, me dejas este vídeo y es que te voy a hacer una campaña con unos costes mucho mejores, más competitivos que en Instagram, con mejores resultados. Entonces, es esa proactividad nuestra también como, ¿no? Como agencias y como pues, expertos de saber guiar esa inversión publicitaria. Entonces, yo si me lo tengo que gastar, me lo voy a gastar. Que me lo gasto en TikTok, vale. Que me lo tengo que llevar a YouTube o a la nueva, pues me lo llevaré y lo segmentaremos. Es decir, que surgirá. Perderemos muchos creadores, pues no, se irán a otra. Total, y yo iba a destacar también un poco desde ese conocimiento de la experiencia de las plataformas, que aparte de muchas otras cosas, pero una de las claves de TikTok es el formato que impulsa, que primero es Musical.ly, pero que yo estaba pensando ahora, también era Vine en su día, ¿no? Era Eso, un formato de todos los vídeos más de humor en Vine, pues podrían ser muy parecidos a los que hay ahora en TikTok. Y eso, pues Instagram lo ha conseguido imitar, YouTube también. Entonces yo creo que se puede a lo mejor acabar prohibiendo TikTok, ponle, imagínate, pero creo que ese conocimiento que han sacado muchísimos creadores en ese formato, ya sea en Instagram, en YouTube o en otra nueva, seguirá permaneciendo. Tenemos que dar paso al turno de preguntas y respuestas, pero a mí me gustaría terminar primero con una frase o una idea de cada uno de vosotros del futuro que veis al marketing de influencers y redes sociales en los próximos 5 años. Estas son siempre las duras, ¿eh? Esta es con la que se queda. Las mejores para el final. Esta es con la que hay que poner la camiseta, ¿sabes? Y luego... Venga, pues arranco yo. Sí, Yo creo que hay que pensar en los influencers como creadores de contenido. Y no tanto como la influencia, que por supuesto existe, sino los influencers son mucho más que influencia. Son creadores y pueden ser los modelos de tu campaña, pueden ser tus community managers, pueden hacer un vídeo para que hagas paid media, pueden ser los protagonistas de tus anuncios. Si además lo publican ellos y tienen la influencia que queremos, pues también, porque todo suma, ¿no? Pero tenemos que ampliar un poco esa visión y pensar en los influencers como branded content, como marketing de contenido y no tanto como puro y duro medios, que es lo que venimos yo creo que haciendo en los últimos años. Creo que en la sinergia de las dos cosas está la clave, el hacer una buena campaña estratégicamente de buenos contenidos y tal, que es lo que te va a llevar a tener unos buenos resultados y unos buenos KPIs con ellos. Yo añado, porque estoy totalmente de acuerdo, añado creadores de contenido en ciertas temáticas que deben ser coherentes, recupero ese valor que creo que es clave, con la marca también, ¿no? O sea, que la marca no piense en ser viral, simplemente, que también, por supuesto, puede ser un objetivo, pero que piense en temática, personalidad, para que haya coherencia entre la marca, porque influencers grandes hay de todo tipo. Un poco mi idea es que a futuro creo que va a ser cada vez más importante el tipo que elige la marca de influencer y que debe encajar con su tipo, más allá de los números y el alcance de las audiencias. Porque habláis muy rápido y no he podido coger eso para preguntarle al chat GTP, ¿sabes? Que me haga una versión mejorada. Pero verdaderamente, totalmente de acuerdo, pero efectivamente yo creo que entonces la tercera pata sería ya que para que pueda seguir mejorando, ¿no? Estos creadores de contenido, ya no solo como decís de influencer y tal, y que sigan teniendo esta coherencia, yo creo que hay que pedirle a las marcas verdaderamente que tengan menos miedo, ¿no? A veces yo creo que es menos miedo, más agilidad, porque lo que yo veo muchas veces con muchas campañas y con muchas ideas, muy buenas ideas que se quedan al final sin ejecutar o que se transforman demasiado desde su idea original buena a una cosa que dices, ¿qué ha pasado? ¿No? O intentamos ser cubrir demasiados checkbox que no eran la intención del creador. Entonces yo creo que si las marcas, como bien dice Sergio, ven a esos influencers como creadores de contenidos, tienen esa coherencia, como dice Rafa, y se atreven un poquito más con esa agilidad, yo creo
que tendríamos muchísimo contenido, muchísimo mejor, ¿no? Campañas creativas mucho más buenas, mucho más divertidas, y ya que las tenemos que ver y somos impactados por ellas, pues lo pasaríamos mejor. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido muy interesante compartir esta mesa con vosotros. Vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas. Antonio Poveda Montes pregunta: ¿cómo manejáis los problemas de crisis de reputación de los influencers o talentos con los que trabajáis? Que seguro que suceden. Es decir, ellos viven de las marcas, pero la fastidian en redes en algún momento y se lía. Bueno, todos estamos de acuerdo en que esto suele suceder, ¿no? ¿Cómo lo gestionáis vosotros cuando llega ese momento? Bueno, nosotros personalmente tenemos equipo de comunicación externo de la agencia que nos ayuda cuando existe una crisis como, bueno, solo hemos tenido como una un poco más grande, ¿no? Pero más allá de eso, pues después ir aconsejándoles un poco, pues también por tu experiencia como repre, como en comunicación que tengo personalmente, pues vamos analizando la situación y vamos viendo por dónde ir, cómo comunicar, siguientes pasos. Al final es como una crisis de comunicación de una marca, pues igual, pero de marca personal. Pero es verdad que sí que siempre intentamos, si hay algo que se va de madre, pues tirar de equipo externo que son los expertos en crisis y son los que suelen ayudar en ese tipo de cosas. Pero bueno, en general no suelen haber demasiadas crisis con los influx, al menos con los míos. Tiene una pregunta la misma persona y es sobre si existe exclusividad o no por parte de influencers, o sea, por parte de marcas a influencers, o si no estamos en ese punto. Bueno, yo creo que sí, que nosotros sí hemos tenido casos en el que de vez en cuando, pues justamente, ¿no? Para no tener un creador, si es a lo que se refiere, ¿no? O sea, publicitar su producto y a la semana el de la competencia, sí que hay veces que, dependiendo de la marca, del sector, sí que te piden una exclusividad de X tiempo, ¿vale? Para que ese creador solo hable de esos productos o de su marca y no hable directamente de la competencia. Entonces, eso sí que es algo habitual. Y no sé si yo también añadiría que se paga, o sea, se pide, claro, obviamente, pero también se paga. Claro. Por la oportunidad perdida con otros. Pregunta Jesús González: para una marca de gran consumo que tiene comunicación publicitaria en continuidad, ¿qué modelo de activación de influencers es más recomendable según vuestra experiencia? Es decir, ¿cuántas comunicaciones de cuántos influencers al mes? ¿Qué mix de microinflux, macro, celebrities? ¿Qué peso en paid? Bueno, esto sería el desarrollo de toda la campaña, Jesús, pero ¿cuál sería la fórmula que a vosotros os parecería adecuada? ¿Estaríamos ante un mix, como estábamos hablando antes, quizás? ¿Cuál es la peli que ha ganado el Oscar? Todo, en todas partes, a todo rato, todo el rato, todo, ¿no? Sí, yo creo que lo más correcto que podemos decir con la información que tenemos de la marca que hay detrás es que seguramente una mezcla un poco de todo sea lo más adecuado si la comunicación, si abarquéis la comunicación en su totalidad a nivel funnel. Y si trabajáis el awareness, también el engagement y la conversión, pues cada parte, a lo mejor los macro influx más para generar ese awareness, los micro más para ese engagement o la conversión, el paid a lo mejor también más para las promociones, no sé, dependería también un poco de la marca y de lo que venda, pero yo diría. Depende de sus fechas claves también, ¿no? De si tiene que estar o no tiene que estar en Black Friday o si tiene que estar en el Día del Padre, o sea, dependiendo, ¿no? De la marca, o sea, hay que ver el calendario en su totalidad y efectivamente, dependiendo de las épocas del año, de todos sus momentos, ir, ¿no? Creando diferentes estrategias. Y del presupuesto. Course, pues siempre. A ver, el tema de la reputación se está repitiendo bastante en las preguntas, entonces voy a añadir otra que hace Sonia San Martín, y es si habéis tenido alguna experiencia mala con algún influencer problemático de forma inesperada y cómo, si eso produce un daño reputacional a la marca, cómo se resuelve o qué es lo que se puede hacer. Bueno, al final siempre puede pasar cosas porque trabajamos con personas y las personas se equivocan, las personas pues suceden cosas inesperadas que a lo mejor ni tú como agencia ni el cliente lo puede prever, ¿no? Yo creo que aquí la clave está un poco en lo que decía antes, la coherencia, es decir,
pues ver un poco qué podemos hacer por el cliente para mejorar su experiencia de la campaña, qué puede hacer el influencer que ha cometido el error o el problema de comunicación para ayudarnos a que el cliente pues quede un poco más contento. Bueno, pues al final siempre pues intentar analizar la situación, porque cada campaña es un mundo, pero para mí mi obsesión siempre es atención al cliente y buscar con el cliente la fórmula para que al final pues la campaña salga bien, porque evidentemente muchas veces pasan cosas que son inesperadas y que son difíciles de prever, pero bueno, al final trabajamos con personas y es lo que tiene, no trabajamos en una programática que estamos programando un banner en una web, ¿no? Entonces, a veces que pasan cosas y lo importante es solucionarlo dándole soluciones al cliente. Creo que eso también es lo que diferencia a una buena agencia, ¿no? El tener capacidad de responsabilizarte sobre los errores de los influencers en las campañas que estás ejecutando y proponer soluciones. Lucía Ferrero pregunta si efectivamente el futuro de los influencers es en formato vídeo y pone como ejemplo Instagram, que antes potenciaba muchísimo las fotos, pero ahora ya cada vez lo que más se premia es el Reels. Ahora mismo, ¿no? O sea, si estamos hablando a día de hoy, ¿no? De que estamos a 27 de... 26, Marzo. 27 de marzo, ¿no? 2023, obviamente lo que se está promocionando es el vídeo, además en un formato en concreto, de una duración, o sea, al final incluso YouTube ha tenido que hacer un giro en su algoritmo y en su producto para incluir shorts. Hemos estado hablando con otras plataformas que también están promoviendo ese tipo de contenido, ¿no? De 1 a 3 minutos en ese formato, pero siguen existiendo y están creciendo más streamers, sigue estando los vídeos de YouTube, o sea que sí que es el formato vídeo ahora mismo. Yo sí que opino que es lo que más se demanda, ¿no? Y además lo que más premian también a nivel de, a la hora de poder recibir también, porque tenemos que pensar que los creadores en algún momento también viven de su contenido que generan, o sea, no están siempre continuamente haciendo campañas, también tienen que tener otras fuentes de ingresos y no todas las plataformas pagan a los creadores, entonces solo hay algunas y por ahora muchas de ellas suelen ser en formato vídeo también. José Saavedra pregunta, o bueno, comenta que cada vez es más evidente para el público que hay una parte del relato que es publicidad y el usuario lo diferencia del contenido que le interesa al influencer. ¿Acabaremos replicando el antiguo product placement de la televisión? ¿Estamos ahí? Esperemos que no, porque vamos, es como que yo creo que es todo lo que nos queremos alejar del product placement y del hola, este es el producto nuevo y esta es mi campaña, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el trabajo de las agencias y el trabajo creativo de detrás de, oye, se puede vender a través de otro tipo de contenidos publicitarios y sobre todo que yo creo que se debe hacer en este canal. En otros, pues bueno, entiendo que el product placement está ahí, o tú puedes tener un podcast liderado por influencers donde sí el product placement tenga sentido, o un directo en Twitch donde el product placement sí tenga sentido porque se introduce de manera orgánica dentro del formato, pero si hablamos de influencer marketing en general, creo que lo que tenemos que alejarnos es del product placement e introducir a las marcas dentro del contenido habitual de los creadores. Sí, total. Es que sobre todo si estamos hablando de marketing de influencia, yo creo, donde va a haber un humano que ha vendido a esa audiencia. O sea, no es como un anuncio en la tele que yo sé que estoy en espacio publicitario. O sea, yo quiero ver el contenido de ese influencer, que además estoy acostumbrado a verlo. Entonces, yo creo que es súper relevante que el producto tenga sentido, como decía Sergio, dentro del formato y del canal, ¿no? Que igual dependiendo del canal, pues sí que puedes hacer pues en podcast una cuña publicitaria más tipo radio a lo mejor de toda la vida, pero que sigue teniendo sentido porque encaja muy bien con la temática del podcast. O eso, en un streaming de Twitch que aparezca detrás en el setup, ¿no? Que tienen los streamers, pues ciertos productos, ¿no? Porque también encajan un poco con su estilo. Pero muy dentro de la temática y de la experiencia de consumir que tiene la audiencia acostumbrada a esa perspectiva. Claro. Es que esta audiencia consume, ¿no? de forma un poco más bidireccional, ¿no? Que también comentabas Claro. al principio, Rafa, que antes, ¿no? Las campañas eran, pues las grandes campañas publicitarias que eran muy buenas, pero al final es lo que diga, ¿no? El creativo de la agencia y esa es, y es muy bonita, y ahora, al final, estos influencers, como decíamos antes, lo ponen, ¿no? En su contenido. Entonces, al final, si es un solo vender por vender, es que lo van a notar en sus comentarios, lo van a notar en sus números, lo van a notar en sus cifras, y eso les va a perjudicar, ¿no? Si efectivamente no entra esa coherencia. Otra cosa es
También el otro, o sea, habéis hablado del podcast y habéis hablado de streaming, pero bueno, lo que yo mencionaba antes del live shopping, que sí que es, digamos, una teletienda, pero ahí está también la creatividad y la gracia que tenga el creador, ¿no? Porque justamente no es una teletienda como antes a las 3 de la mañana donde solo te cuento continuamente, sino que sí que tienes esa posibilidad otra vez bidireccional de decir, bueno, pues pruébatelo, pues quítalo, pero a ver, huele el producto, pero huele bien o no huele bien, o pruébatelo. O sea, entonces, hay una forma en la que ella puede ir hablando, o él, quien sea el creador, con su audiencia, ¿no? Entonces, esa bidireccionalidad para justamente evitar ese cómprame, ¿no? Tenemos tiempo para una última pregunta. De Denis Péramos, que pregunta si vamos hacia un camino de más microinfluencers como centros de las campañas. Yo creo que no tiene por qué. Creo que estamos viendo cada vez más macros y más medium, pero precisamente porque las marcas están invirtiendo más dinero. Aún así, yo sigo defendiendo muchísimo la labor y la valía de los microinfluencers, porque evidentemente tienen unas audiencias nicho muy potentes, pero también hay que poner en valor el trabajo de las agencias que llevan microinfluencers. Me refiero, el gestionar una campaña con 30, 50 microinfluencers, el trabajo de la agencia es mucho. Y por tanto también hay que pagar esto. Entonces creo que evidentemente tiene una función, pero esta función hay que pagarla, evidentemente. Bueno, chicos, pues ha sido un placer. Damos con esto por finalizada nuestra masterclass y esperamos volver a juntarnos pronto. Os recuerdo a todos los asistentes que el curso de Marketing de Influencia y Redes Sociales empieza el 11 de mayo, ya os podéis inscribir en IAB y cuenta con profesores profesionales del sector, entre ellos Blanca, Sergio y Rafael. Esperamos veros allí. Muchas gracias y buenas tardes.